Muy bien, Baruch Hashem. Shalom, shalom para todos los que están en la sala. Buenas noches. Perdón para todos. Muy bien, Baruch Hashem, hemos dado el tiempo para que puedan ingresar los hermanos y esperando también que se puedan añadir los que van a ser parte también más adelante. Bien, vamos a dar inicio al estudio de la porción de esta semana de la Parashá. Tenemos Parashá Vayehi y antes de poder dar lectura a la Torá vamos a hacer la bendición. Bendito sea usted, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, quien nos separó entre todas las naciones y nos concedió su Torah. Bendito sea usted, Adonai, el dador de la Torah. Amén. Muy bien. Bien, tenemos para allá Vayehi. Esta es la última porción del Sefer Bereshit. Es la última para allá de este libro. Y lo tenemos en el capítulo 47, desde el versículo 28. Bien, vamos a ir dando la lectura a esta sección de la Torá. Cualquier consulta que ustedes quieran realizar o cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, levantan la manito. Va a estar pendiente ahí nuestro hermano Joseph y él nos va a hacer saber para poder darle el espacio, ya sea a la pregunta o tal vez a la opinión que ustedes quieran dar. Muy bien. Bien, se tiene ahí la para allá también, está compartiendo, se está compartiendo. Como está muy chiquitita, yo lo voy a leer aquí, yo también tengo una versión, así que voy a estar dando de lectura y vamos a ir comentando brevemente. Bien, Sefer Bereshit, capítulo 47, versículo 28, para allá, Vayehi. Dice la Torá, empieza diciendo, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Y los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo, si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y con lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, haré así como me pides. Entonces, pero él le dijo, júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera, la cabecera de la cama. Muy bien. Hasta ahí es este capítulo 47. Vamos a ir comentando brevemente. Ya saben, si tienen algunas preguntas de acuerdo a lo que vayamos explicando, pueden levantar la manito y realizar sus preguntas. Bien, vamos a poner en contexto la parashá. Jacob se entera de que Yosef vive y es llevado desde la tierra de Canaán cuando sus hijos van de regreso y le dicen a su padre que él está vivo y que Yosef quiere que descienda a Egipto. Que Yosef, en esos años de carencia, Yosef lo va a mantener, Yosef le va a dar todas las provisiones que sean necesarias para que ellos puedan crecer, desarrollarse y seguir viviendo en la tierra. Esta vez van a estar viviendo en la tierra de Goshen, que es en Egipto. Y nos dice la Torá que la tierra de Goshen era una tierra muy fértil, era una de las tierras eh, mejores que tenía Egipto, productivas y muy buenas, más que todo para apacentar el ganado. Nosotros recordemos que los hijos de Jacob eran ganaderos, así que
específicamente Yosef escogió esa porción de tierra en beneficio de sus hermanos. Bien, luego Jacob llega a Egipto, se asienta en Egipto y vive el resto de sus días al lado de Yosef y también al lado de sus hijos, de sus 11 hijos que él tenía, y ve cómo nuevamente su familia es unificada. Ve cómo sus hermanos han hecho teshuvá, se han arrepentido de ese odio que tenían primeramente con Yosef, cuando Yosef tenía 17 años y todavía vivía con ellos antes de que fuese llevado como esclavo. Jacob se quedó con esa sensación de que en sus hijos no había mucha tranquilidad, no había mucha paz, no había mucha confianza entre ellos. Pero ahora, cuando ya está en Egipto, Jacob entiende que la paz puede estar en su familia. Y esto lo ve cuando entiende de que las profecías de los sueños de Yosef se van cumpliendo y se van haciendo una realidad. Jacob entiende que Yosef es especial, que tiene un don muy importante y que está por encima de sus hermanos. Jacob lo sabe desde un principio, y sabiendo Jacob este potencial que tiene Yosef, al ver que Jacob en su hijo podía depositar el legado, la responsabilidad que había cargado sobre los hombros de sus antepasados, hablando de su abuelo Abraham y hablando también de su papá Isaac. Entonces, dentro de todos sus hijos, al analizarlo a cada uno de ellos, vio que en Yosef había algo especial. Cuando Jacob sabe y se entera eso, entonces solamente se enfoca en Yosef. En Yosef, en que Yosef reciba toda esa parte espiritual para que él pueda llegar a ser la bendición que sus hermanos necesitan para poder unificarse y volverse uno solo, volverse un pueblo. Nosotros sabemos que dentro de los planes del Creador esto va a ser, pero no en la tierra de Israel, no en la tierra de Canaán, sino en la tierra de Egipto. Entonces, Jacob, cuando ya desciende a Egipto, nos dice la Torá que pasan 17 años en la residencia de Jacob en Egipto, y dice la Torá Vayejí. Ese Vayejí en hebreo significa y vivió. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Y aquí hay algo interesante, porque la palabra Vayejí y vivió, bueno, en el español nosotros no podemos notar esta interpretación o esta enseñanza que nos da el texto de la Torá, pero por ejemplo, la palabra Vayejí en hebreo tiene 4 letras hebreas, y sumando cada una de esas letras hebreas, la palabra Vayejí da un total de 34 en valor numérico. Y ese 34 va a ser muy importante, porque verdaderamente es la esencia de la vida de Jacob, cuando Jacob verdaderamente sintió que tenía vida. Y nos dice la Torá que vivió en esa tierra, en la tierra de Egipto, 17 años. Pero previamente, Jacob, dijimos que lo más importante, había visto un potencial en Yosef. Y cuando vio ese potencial en Yosef, se enfocó plenamente en Yosef. Entonces, cuando dicen los hajamim, los sabios del pueblo de Israel, o la sabiduría del pueblo de Israel, explica de que Jacob a los 17 años, es decir, a los 17 años de vida de su hijo Yosef, cuando él tuvo esos 17 años, entonces verdaderamente experimentó la verdadera vida. Y una vez que Yosef es arrebatado de él, entonces nosotros vemos que Jacob estuvo sufriendo durante la ausencia de Yosef por 22 años. Entonces, esos 22 años de la vida de Jacob fueron de tristeza, de depresión, de angustia, de sufrimiento. Incluso Jacob mismo se puso un estandarte de decir, bueno, yo personalmente voy a descender al sepulcro
enlutado por la muerte de Yosef. Entonces, Jacob sintió que sin Yosef su vida no tenía sentido. Por eso hacen esta conexión de que cuando Jacob llega a ver nuevamente el rostro de Yosef y sabe que Yosef ha hecho prevalecer los principios que les han sido otorgados espirituales, los principios espirituales que le han sido heredados de sus padres, entonces Jacob nuevamente revive. Y la Torá ahí cambia el nombre de Jacob y lo llama Israel. Entonces, la verdadera vida de Jacob es nuevamente cuando se encuentra con Yosef y dice que esta vez es en la tierra de Egipto y durante 17 años. Esos 17 años que pudo estar cerca de Yosef, pudo ver cómo Yosef asumió un liderazgo, no solamente como gobernador de todo Egipto, sino también un liderazgo ante su familia, ante sus hermanos y ante toda la casa de Jacob. Yosef asumió la responsabilidad total de la casa de Jacob. Cuando Jacob vio y percibió todo esto, sintió nuevamente que su espíritu volvió a su cuerpo y tuvo nuevamente la vida que él esperaba ver por medio de Yosef una vez ya realizado. Entonces, fíjense, estas dos conexiones de los 17 años previos de Jacob, cuando él lo instruyó, lo educó como hijo con estos objetivos espirituales, y cuando ya posteriormente sabe que Yosef está vivo y él puede llegar a estar con él, dice la Torá aquí, en esta parasha nos dice que vive Jacob durante la tierra de Egipto 17 años. Entonces, esos 17 años, cuando Jacob ve el potencial desarrollado de Yosef, su hijo, verdaderamente siente que cumplió con su objetivo en este mundo. Por eso las conexiones, los 17 años de vida previo al exilio de Yosef o al ser apartado de él, y los 17 años posteriores cuando él nuevamente se encuentra con su hijo. Entonces, fíjense, esos dos 17 suman 34. Y bueno, esto es lo bonito de la Torá, que ese 34 nos larga a la palabra Vallejí, donde dice la Torá que Jacob vivió. Nuevamente le dio sentido a su vida porque vio todo lo que podían haber hecho sus hijos, especialmente Yosef. Entonces, vemos cómo Jacob vino, aún estando en Egipto, una tierra ajena a la tierra de Israel, sintió placer porque supo que allí, en Egipto, sus hijos empezaron a crecer, a unificarse, a depender unos de otros. E incluso vio algo muy importante, que fue que sus hijos no llegaron a asimilarse. Sus hijos ya tenían una fuerte conexión espiritual, por la cual a primera instancia no llegaron a poder juntarse con el tema de los egipcios, incluso con otras civilizaciones que también residían en Egipto, porque nosotros sabemos que cuando Yosef se vuelve gobernante, entonces Egipto queda como un imperio, como una potencia mundial. Y allí también residen personas de muchos otros nacionalidades, de otros países. Entonces Jacob ve en sus hijos una identidad y ve que como Yosef, incluso fíjense, en la parashá anterior, cuando Yosef se presenta delante de sus hermanos, les da un recado o les da un consejo cuando se van a presentar al faraón. Y les dice de que Yosef, hablándoles a sus hermanos, le dice, cuando ustedes se vayan a presentar al faraón, solamente díganle que son ganaderos, que su vida siempre ha sido esa, que ustedes no están especializados o no tienen experiencia en otras áreas para poder trabajar. Y todo esto era con el objetivo de que los hermanos no se vayan a involucrar en temas de gobierno, porque el faraón, conociendo a Jacob y a sus hijos, sabía que eran personas muy especiales. No eran personas normales o comunes como los demás. Y esto ya lo había experimentado el faraón mismo por medio de Yosef. Entonces, sabía que tal vez por medio de uno de los hermanos
podía designarlo o ponerlo en un cargo muy importante en Egipto, y a través de eso tal vez también podía mejorar mucho más su imperio. Pero Yosef, conociendo que tal vez sus hermanos de una u otra manera tal vez podrían llegar a ceder del poder que puedan llegar a asumir, y a desviarse y a mezclarse tal vez con alguna cultura ajena a la que su papá Jacob los había educado y los había hecho crecer. Entonces simplemente les dice de que ellos iban a habitar en la tierra de Goshen, administrando su hacienda, su ganado, y alejados de todas las demás personas. Y es interesante porque si lo leemos así literal, la explicación, si se entiende literal, parece un poco egoísta. Parece que no, ellos allá y los otros por acá. Pero fíjense que el objetivo es santidad. El objetivo es que Hashem está de por medio, y que la vida de un hijo de Israel tiene que ser verdaderamente, primeramente, delante de Hashem, transparente, verdadero. Entonces, y para eso se necesita ese pueblo. Y fíjense que Jacob, a través de sus hijos y de toda su casa, estaba en la etapa de formar, de construir este pueblo. No estaban, simplemente nos dice la Torá de que los que descendieron a Egipto solamente fueron 70 personas. No estaban constituidos como un pueblo. Entonces, el apartarse no significa que ellos eran altivos, que eran egoístas, que eran superiores, sino que simplemente había un objetivo de por medio, y esto en los planes de Hashem, de que ellos al apartarse tenían que poder multiplicarse, pero juntos para formar y consolidar un pueblo. Esa era la visión, ese era el objetivo que tenía tanto Jacob como Yosef. Y nosotros vamos a ver en el libro siguiente que viene, en el libro de Shemot, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que pasa, y esto también en los planes de Hashem. Así que también lo invitamos para el próximo estudio, porque ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, entonces dice que Jacob vivió su vida 147 años. Entonces, cuando se presentó al faraón, él tenía 130, y los 17 años que estuvo con toda su familia y también con Yosef. No solamente con Yosef, la Torá aquí en esta sección va a narrar también a los descendientes de Yosef. No solamente los va a nombrar, porque nosotros sabemos que la Torá muchas veces no solamente nombra personas, sino que va a detallar acerca de los dos hijos de Yosef, y no solamente los va a detallar, sino lo va a incluir dentro de la congregación de Jacob. Bien, luego dice, se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo, si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres, y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él le respondió, haré tal como me pides. Pero él le dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera en la cama. Muy bien, luego de esta narración, la Torá nos relata aquí una petición de Jacob, una petición especial para Yosef. Y le habla a Jacob, a su hijo Yosef, si yo, como tu papá, me he congraciado contigo, he hallado favor y gracia adelante, si me querés hacer un bien a mí, entonces es como si le estuviera diciendo, fíjense, la Torá dice que Jacob ya estaba en los últimos días de su vida. Es como si Jacob le estuviera diciendo, si vas a cumplir mi último deseo, yo quiero un último deseo tuyo. Y el deseo tuyo quiero que sea una mitzvah. Y la mitzvah es que me enterres en la tierra en la cual fueron enterrados mis antepasados. Abraham, Sarah, Isaac, Rivka, y también ahí él pedía ser enterrado.
Entonces, él pide y le exige de que por favor le dé la palabra a Yosef, de que él cumpla con ese deseo y con esa petición última de Jacob que tiene para con Yosef. Y fíjense que Yosef, obviamente como su hijo y entendiendo la situación, dice, sí, está bien, yo voy a hacer tal como tú me pides. Y aquí hay algo interesante, que Jacob plantea un juramento. Y el juramento está ligado también, donde la Torá relata, poner tu mano debajo de mi muslo. Y bueno, el poner debajo, poner la mano debajo del muslo hace referencia al Brit Milá, al pacto de la circuncisión que todo hijo de Israel tiene, empezando desde que el Creador mismo se lo entregó a Abraham, y todo hijo de Israel sabe que por ese pacto Hashem ha creado un nexo, ha creado una relación con todos los hijos de Israel. Entonces, como Jacob sabe que eso es algo sagrado, que Yosef ahí no va a jurar por cualquier cosa material, sino en nombre de Hashem, entonces ahí se lo pide, con juramento, para que, ¿por qué se lo pide así? Para que Yosef siempre lo tenga presente. Cuando hay un juramento de por medio, es como si haya una obligación, una presión. Entonces, Jacob lo que quería era, no te vas a olvidar, sé que tenés un cargo muy importante, tenés muchas responsabilidades, sé que el faraón está por encima tuyo y te puede, después de mi muerte, después de que yo fallezca, te puede involucrar en otros casos y podés pasar por alto mi petición, mi deseo. Y yo no quiero eso, quiero que lo tengas presente todos los días porque esto verdaderamente es lo importante para mí, dice Jacob. Por eso lo hace jurar. Entonces, cuando Yosef acepta el juramento, es porque lo va a tener siempre presente, todos los días. Y Yosef entiende de que eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante para un hijo de Israel. El retornar a la tierra de Israel. La tierra de Israel es la posesión que el Creador mismo le dio a Israel para poder cumplir con ese propósito. Muy bien. Hasta aquí, hasta este pasaje. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que ustedes tengan? Muy bien, vamos a continuar entonces con el capítulo 48. Dice el capítulo 48. Después de estos sucesos, le llegaron a decir a Yosef, tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, a Menashe y a Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, mira, tu hijo Yosef viene hacia ti, Israel se forzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob le dijo a Yosef, el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, te haré prolífico y te multiplicaré y te confirmaré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Shimón. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Es decir, ellos heredarán a través de sus otros hermanos. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, se murió Rachel en la tierra de Canaán,
por el camino, faltando todavía algún trecho para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino a Efrat, que es Betlehem. Israel vio a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Son mis hijos, le respondió Yosef, su padre, los que me ha dado Elohim. Y le dijo, tráemelos por favor, los bendeciré. Muy bien, hasta ahí vamos a ir leyendo para poder dar algunas explicaciones. Muy bien, dice, después de esos sucesos, del suceso anterior, de la petición que Jacob tiene con respecto a su hijo Yosef, se le avisa a Yosef, se le avisa que Jacob está enfermo. Y dice que Yosef, cuando se entera que su papá está enfermo, lleva consigo a sus dos hijos, a Menashe y a Efraín. Bueno, aquí hay algo interesante. Fíjense que la Torá aquí nombra el tema de la enfermedad. Y nosotros no hemos visto, por ejemplo, en el tema de Abraham, de Sará, en el tema de Isaac, no hemos visto el tema de enfermedad como tal. Pero aquí Jacob nos dice de que enfermó. La enfermedad le llegó a Jacob. Y nosotros sabemos que la Torá, por algo relevante, llegó a tomar esta palabra y ponerla aquí delante de esta sección, hablando de Jacob. Y la pregunta es, por qué creen ustedes que Jacob enfermó en comparación con sus padres, que la Torá nunca dijo, por ejemplo, Abraham se enfermó, ni Isaac se enfermó? Isaac sí dice que sus ojos se llegaron a desvanecerse, es decir, perdió la vista en cierto grado, pero de ahí en adelante no habla de una enfermedad previa a la muerte, porque fíjense, esta enfermedad de Jacob es previa a la muerte. Entonces, ¿por qué creen, haciendo esta pregunta a Sala, por qué creen que la Torá viene a anunciar aquí que previo a la muerte del patriarca Jacob, la Torá dice que él enferma? ¿Cuál puede llegar a ser la causa? ¿Alguna participación? Muy bien. ¿Otra explicación? A ver, la vida de Jacob fue totalmente diferente. Perdón, a nuestra hermana quiere hablar, hermana Ana María. Solo, hermano. Tal vez porque ella era mayor. Muy bien, él ya estaba mayor. Ok. Bien, fíjense, Abraham Avinu nos dice la Torá y también la tradición dice de que tuvo que pasar por 10 pruebas difíciles. Y durante esas 10 pruebas que tuvo Abraham Avinu, él las pasó esas pruebas. Siempre que llegó a superar una prueba, entonces él llegó a otro nivel de percepción y a otro nivel de asumir el reto de la vida. Pero siempre las pruebas que llegó a pasar Abraham Avinu siempre fueron respaldadas por Hashem, dándole la fuerza para que él pueda continuar
aumentando su fe, aumentando las cualidades que ya Abraham tenía para poder desarrollarla ante los demás. Nosotros sabemos que Abraham era bien desprendido con las demás personas y siempre el objetivo de Hashem fue despertar ese potencial que tenía Abraham hacia los demás. Con Isaac, la Torá no relata mucho con respecto a su vida, perdón, pero dice, la Torá dice que Hashem también estuvo involucrado en el tema de Isaac cuando él hay carencia también en la tierra y él se aparta de la tierra de los filisteos y ahí en esa tierra empieza Isaac a poder multiplicar el trabajo que él tiene con la tierra. Él empieza a multiplicar y el Eterno empieza a bendecirlo 100 veces más de lo que producía normalmente la tierra. Y vemos ahí un respaldo del parte del Creador. Y las personas a Isaac llegaron a envidiarlo, a tapar los pozos que había hecho, que había creado su padre Abraham, los pozos que también había hecho Isaac. Y siempre Isaac, entonces, si no era bienvenido en un lugar, él simplemente se iba a otro lugar. No trataba de discutir, no trataba de pelear, no trataba de poder buscar conflictos, aunque él tenga la razón. Esa era la grandeza de Isaac. Isaac Avinu podía tener razón en muchas de las palabras que él pudo llegar a tener y podía callarlo a muchas personas con los argumentos que él podía llegar a tener. Pero para evitar todo eso, para poder evitar todo eso, entonces, ¿qué es lo que hacía Isaac Avinu? Decía, si no me quieren en este lugar, bueno, yo simplemente me alejo y me voy, me asiento en otro lugar. Porque Isaac sabía que el territorio en el cual él estaba sentado no era algo fijo. Entendía también cuál era la promesa del Creador. Así como Abraham siempre estuvo peregrinando durante la tierra de Israel, aunque el Eterno mismo se la había prometido, nunca se sintió en un lugar fijo para poder asentarse y decir, bueno, me asiento aquí y nadie me puede mover. Isaac también lo sabía, lo tenía claro, y cuando él estaba residiendo en un lugar y en ese lugar no era bienvenido, entonces simplemente Isaac lo que hacía era salía y se llegaba a ubicar en otro lugar. Y así nos relata la Torá con respecto a los pozos que cavó Isaac. Fueron unas 4 veces en las cuales, 3 veces en las cuales le taparon los pozos. Isaac no dice ni una palabra, no contiende con nadie, simplemente le da nombre a esos pozos y de ahí él se aleja. Hasta el punto donde lo dejan tranquilo y él ve que tiene paz porque nadie más lo molesta. Y bueno, ahí ya decide él establecerse por un brevísimo tiempo, porque de ahí inmediatamente la Torá relata de que Isaac, de tener la prosperidad y la abundancia, de ahí nuevamente se sale. Pero las pruebas y las dificultades que pasó Isaac, entonces no fueron muy fuertes, apegadas a él, ni tampoco también a su hijo. Un poquito ya en el tema de cuando ya tuvo a sus hijos, por ejemplo, a Jacob y a Esaf, ahí en el tema del conflicto entre ambos. Pero Jacob, nosotros sabemos que la vida de Jacob fue la más dura de los dos, de sus antecesores. Fue una vida donde él sufrió mucho, se tuvo que apartar de la tierra de sus padres, se tuvo que apartar de sus padres mismos también y residir en otra tierra, en una tierra extranjera, en la tierra de Aram. Entonces, cuando él está allá, entonces tiene que lidiar con un personaje ahí que se llama Labán. Ese Labán es una persona no muy correcta, es una persona estafadora que siempre trató de robarle de muchas maneras a Jacob, de engañarlo y siempre de aprovecharse de Jacob. Entonces,
Jacob, estando en esa tierra, sufrió mucho, trabajó muy duro para tener sus esposas, para tener su familia, para tener toda su hacienda. Y después, al regresar, nuevamente tiene un conflicto que había quedado pendiente con su hermano Esab. Y ahí también tuvo que tener una lucha muy fuerte espiritual, y también una lucha también ya cuando se le presenta Esab, cuando Esab ya se le presenta delante de él. Luego supera esa dificultad y Jacob ya está en la tierra, por fin ya se puede llegar a la tierra, pero va y se asienta en una tierra llamada Shechem, y en esa tierra entonces le sucede algo muy fuerte también. Su hija Dinah también es secuestrada, es abusada, y ahí se crean muchas dificultades para Jacob. No solamente eso, sino que también sus hijos se levantan, hablando de Shimón y Leví, sus dos hijos de Jacob, y ellos van y arrasan con toda esa ciudad que hizo, que le faltó respeto a su hermana, y los matan a toditos. Entonces la sangre de sus hijos ya está por parte de otra persona. Luego de eso, entonces Jacob nuevamente va, se asienta en otro lugar, y, y ahí es donde sucede ya el tema de Yosef. Ahí es donde sucede el tema de Yosef, y por todo ese tiempo en el cual él estuvo muy desanimado, estuvo con muy baja autoestima, llegó a sufrir mucho. Y toda esa carga, toda esa presión, también, a pesar de que él era un grande, un sadik, un justo, le llegó a repercutir en la parte física, en la parte corporal, en su cuerpo. Su cuerpo llegó a desgastarse, su cuerpo llegó a sufrir las consecuencias normalmente como de cualquier persona. Y por todo ese sufrimiento que Jacob eh, fue pasando durante toda su vida, entonces cuando ya llega el momento de su vejez, cuando ya llega el tiempo donde verdaderamente él ya está en una edad avanzada, el cuerpo ya siente toda esa carga que estuvo pasando por esas dificultades. Y entonces ahí es donde aparece el tema de enfermedad. Bueno, con todo este contexto, con todo este paréntesis, este preámbulo, ¿qué es lo que nos quiere decir la Torá? Que las enfermedades las creamos nosotros mismos. Nosotros creamos las enfermedades cuando nos estresamos, nosotros creamos las enfermedades cuando estamos desanimados, cuando la autoestima la tenemos muy baja, cuando no tenemos confianza en nosotros mismos, cuando siempre estamos dependiendo de los demás. Cuando estamos en esa situación donde nosotros no tenemos la seguridad de poder sobresalir en la vida o hacer cambios positivos en nuestra vida, cuando no tenemos una mentalidad espiritual, entonces es como si le demos puerta o libre acceso al tema de las enfermedades a nuestros organismos, porque todo nuestro organismo se encuentra sincronizado con la parte espiritual. Si la parte espiritual no está bien, entonces el que sufre es el cuerpo. Y cuando sufre el cuerpo, entonces empiezan a aparecer todo tipo de enfermedades. Y a pesar que Jacob fue un grande que tenía un nivel espiritual, una confianza muy plena en Hashem y sabía que todas las cosas las supervisa el Creador mismo, a pesar de tener ese alto nivel de conciencia y de cercanía al Creador, él sufrió estos tipos de enfermedades. Y mucho más fue en el tiempo donde se separó de Yosef. Estos 22 años, donde él mismo sintió que no podía seguir en su vida por el tema de Yosef, que él pensó que estaba muerto. Entonces ahí fue donde él empezó a bajar los niveles de sus cuerpos, de su misma personalidad, su misma confianza ya no era la misma. A tal punto nosotros sabemos que Jacob vino, por la grandeza que él tenía, era un profeta, es decir, recibía revelación del Todopoderoso. Pero durante toda la ausencia de Yosef,
no llegó a tener esta revelación divina. La presencia del Creador mismo no puede morar cuando una persona está triste, cuando una persona está pensando en sus problemas, cuando una persona ya se cerró y se centró en las dificultades, cuando una persona antepuso delante del Creador una situación y dijo, de aquí no salgo. Todo eso enferma a la persona. Entonces, la Torá nos viene a narrar de que nosotros tenemos que saber adaptar nuestra vida a las circunstancias que nos pone el Creador. A pesar de que pueden ser tal vez muy difíciles, pero siempre se puede progresar en la vida. Y nosotros no sabemos los planes que el Creador puede tener mucho más adelante. Jacob no sabía que podía reencontrarse con Yosef, ni mucho menos sabía que por medio de Yosef y de su descendiente iban a, perdón, iba a poder incorporar a sus hijos como parte de sus propios hijos. Entonces, el primer mensaje que nos está narrando este capítulo 48 es de que siempre en optimismo podemos ver nosotros que la presencia del Creador puede estar entre nosotros. Si nosotros no tenemos esa emuná, si nosotros no hacemos el esfuerzo por ver que podemos superarnos en la vida y simplemente nos estancamos en algo, no vamos a llegar a poder crecer ni en temas de Torá, ni en temas tampoco de crecimiento personal. Muy bien. Entonces, aquí ya viene a narrar de que Yosef sabe que su papá ya está enfermo, que son sus últimos días, y Yosef sabe que tiene que llevar a sus hijos porque su papá le puede llegar a dar bendición. Nosotros sabemos que dentro de la Torá misma, las bendiciones que dieron estos grandes personajes, Abraham, Isaac y Jacob, no eran bendiciones simplemente por emoción, no eran simplemente por deseos, no eran bendiciones porque simplemente, ay, es mi nieto, es mi hijo. No. Había propósitos espirituales en los cuales ellos sabían y podían y entendían a quiénes bendecir y cómo bendecir. Entonces Yosef, sabiendo también el potencial que tenían sus hijos, va y se lo presenta a su papá para que, para que su papá también llegue a bendecirlo a ellos. Entonces se le da aviso a Jacob. Cuando Jacob sabe que está de venida de Yosef a verlo, nos dice la Torá, Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob le dijo a Yosef, fíjense cómo empieza Jacob hablando a Yosef. Dice, el Shaddai. No simplemente aquí dice el creador, sino utiliza una palabra hebrea que es Shaddai. Esa palabra hebrea Shaddai está ligada a la bendición que Abraham hace a Isaac en particular. Y Isaac también se la hace particularmente a Jacob. Es una bendición muy especial, es la bendición de la primogenitura, es la bendición del mejor, de aquel que va a continuar con el legado, con todo lo que está haciendo Hashem, con toda la revelación que Hashem va a ir creando sobre estas grandes personas. Entonces Jacob dice que el Shaddai dice que se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo, me llegó a bendecirme y me dijo, fíjense ahí la bendición que le da el Shaddai cuando estaba Jacob en el tema, cuando él tiene el sueño, la escalera de los ángeles que suben y bajan. Me dijo, te haré prolífico, te voy a multiplicar y te constituiré en congregación de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. ¿Cuál es la bendición? Fíjense, algo interesante que hay que recalcar aquí. ¿Cuál es la bendición que le da el Shaddai a Jacob? Que se va a multiplicar, que va a ser muy fecundo, que se va a expandir.
y además de eso lo va a constituir como congregación de pueblos. Y además de eso, que todos ellos van a poder heredar la tierra que el Eterno mismo le había prometido a Abraham. Ahora dice, este es el versículo 5. Ahora, tus dos hijos, hablando de Efraín y Menashe, fíjense cómo aquí, sin hacer la bendición, a ver, vamos a ver la diferencia. Fíjense, dice aquí el versículo 1, dice que cuando se le anuncia a Yosef que su papá está enfermo, dice el versículo, él tomó consigo a sus dos hijos. Y Yosef dice, Menashe y Efraín. Es decir, primero va Menashe, que es su hijo mayor, su primogénito de Yosef, y luego va el menor, que es Efraín. Pero cuando Jacob le está hablando a Yosef, entonces en el versículo 5 le dice, ahora tus dos hijos, y pone a Efraín antes que a Menashe, sin hacer todavía la bendición de la colocación de las dos manos, que es muy conocida. Entonces, desde ya Jacob está diciendo, ahora tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti a Egipto, serán considerados míos, así como son Rubén y Shimón. Rubén y Shimón son los primeros dos hijos de Jacob. El primogénito es Rubén y su segundo hijo es Shimón. Entonces los hijos de Yosef, Efraín y Menashe iban a ser considerados para Jacob como sus dos primeros hijos. Dice, pero los hijos que tengas después de ellos, después de estos dos, entonces ellos van a heredar por medio de sus hermanos. Entonces, los hijos que tenga Yosef posteriormente, la herencia que van a tener en la tierra de Israel va a estar vinculada a los dos hijos de Jacob, que son Efraín y que es Menashe. Luego dice el versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine de Parán Aram se murió Rachel en la tierra de Canaán. Por el contrario, faltando todavía algún trecho para poder llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino de Efrat, que es Belén. Esto hablando de Rachel, su mamá. Entonces, Jacob aquí le hace recuerdo a Yosef el tema también de su mamá, de Rachel. Y él le dice de que, así como yo a Rachel quise que esté aquí compartiendo este momento que yo voy a bendecir a tus hijos, ¿cómo quisiera que Rachel esté aquí? Yo y Rachel que podamos bendecir a tus hijos. Y ahí le hace recuerdo a Jacob y le dice, a tu mamá, cuando estábamos de regreso y estábamos pasando por la tierra de Efrat, faltando algún trecho, Rachel muere en ese lugar y yo la llegué a enterrar ahí en Efrat, que es Belén. Es decir, yo personalmente me ocupé de su entierro y nuevamente es como si le haga alusión a la primera petición que le dio. Entonces, cuando Yosef le dice, cuando yo muera, no me vas a dejar en este lugar, sino que es en la tierra de Israel. ¿Por qué le hace alusión a Rachel, su mamá? Porque ella sí, a pesar de que no murió en la cueva o en la tierra donde están enterrados los demás patriarcas, sí Rachel está, ha sido sepultada en la tierra de Israel, que es Belén. Y de esto hay mucho que desprender, pero por el momento no es el tema para poder tratarlo hoy. Luego dice, Israel vio a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Son mis hijos, responde Yosef a su padre, los que me ha dado Elohim. Por medio de este le dijo, tráemelos por favor y los bendeciré. Bien, aquí es donde Jacob va a reconocer a los hijos de Yosef y va a empezar a darle la bendición. Bien, hasta aquí que hemos avanzado. ¿Alguna pregunta tal vez que ustedes tengan?
¿Algún tema en particular que tal vez quieran hablar? Muy bien. Y vamos a ir entonces, ya para poder ir terminando, vamos a ver cómo Jacob realiza la bendición a los dos hijos de José. Dice versículo 10, pero los ojos de Israel estaban, dice, enceguecidos por la vejez. Ya no podía ver, y José se los acerca, dice, al papá, y él los besa y los abraza. Entonces le dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Luego Yosef lo sacó de entre las rodillas de Jacob y se prosternó con su rostro a tierra, en reverencia a su papá. Yosef tomó a los dos, es decir, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y a Menashe a su lado izquierdo, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a él. Yosef los colocó a sus hijos para que Jacob le diera la bendición principal, a el que estaba a la derecha de Jacob, que era Menashe. Es decir, estaba parado al frente, Yosef estaba parado al frente de su papá. Y luego dice, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, que obviamente es el mayor. Cruzó, dice, adrede sus manos, pues Menashe era el mayor. Y bendijo a Yosef diciendo, fíjense que la Torá dice, bendijo a Yosef. Ya había puesto la mano sobre los hijos de Yosef, sobre Efraín y sobre Menashe, pero la Torá dice que la bendición es para Yosef. Y dice la bendición: el Elohim ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy. Interesante esa palabra, desde que existo, no desde que, entre comillas, robé la primogenitura de Sab. Desde que existo hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, que bendiga a los muchachos. Y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que sean invocados en ellos, y que proliferen como peces en la tierra. Muy bien, esta es la bendición que realiza Jacob a los hijos de Yosef, a Efraín y a Menashe. Ahí vamos a leerlo un poquito más, donde dice, Yosef se molesta un poquito aquí. Versículo 17 dice, al ver Yosef que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el cual era el menor, le pareció mal a Yosef. Tomó entonces, dice, la mano de su padre para poder traspasarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Dijo Yosef a su padre, así no, mi padre, puesto que este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él devendrá en pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y la gloria de su descendencia colmará a las naciones. Y los bendijo en aquel día.
diciéndoles, en nombre de ustedes, es decir, de ellos dos, bendecirá la descendencia de Israel diciendo, que haga Elohim, que te haga Elohim, que seas como Efraín y que seas como Menashe. Y deliberadamente dice, mencionó a Efraín antes que Menashe. Y dijo Israel a Yosef, estoy por morir, pero Elohim estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Muy bien. Hasta aquí vamos a leer. Vamos a analizar un poquito nomás el tema de la bendición que tiene Jacob, que le da Jacob a Yosef por parte de sus dos hijos. Bien, y vamos a preguntar, ¿por qué creen que la bendición de la primogenitura cayó sobre Efraín y no sobre Menashe? ¿Han podido estudiar algo de por qué la bendición cayó sobre Efraín si Menashe era el primogénito? Muy bien. Sí, esa es una buena observación. Por ejemplo, en Abraham, que tuvo sus dos hijos, el primero fue Ismael y el segundo fue Isaac. Pero el que recibió la bendición de parte de Abraham para poder continuar el legado que el Eterno le había dado a Abraham fue a su hijo Isaac y no a Ismael. Después Ismael también tiene a los mellizos, tiene a sus dos hijos, tiene a Esav y tiene a Jacob. Ahí el primogénito dice la Torá que es Esav y que Jacob viene a ser el segundo hijo. Pero el que es escogido es entonces Jacob y sobre Jacob cae la bendición. Pero es interesante porque ahí hay algo en particular. La bendición tenía la esperanza de Isaac, por ejemplo, la esperanza de Isaac sobre su primogénito Esav, la tenía clarísima. Isaac quería que Esav, su hijo Esav, sea el primogénito y que él se lleve la bendición. Pero ¿qué pasó? Que Esav despreció la primogenitura. Esav no valoró la espiritualidad, no quiso seguir los caminos de Abraham. Esav tomó su vida con la complacencia de los demás, se adaptó al sistema de los demás, se mezcló con los demás y no quiso saber nada del tema de la espiritualidad. Por eso fue desechado. Lo mismo que Ismael. Abraham puso toda su confianza, toda su fuerza y toda su energía para poder educar correctamente a Ismael, para que desde él haya esa continuidad. Pero nos dice la Torá que Ismael se desvió y Ismael empezó a tener un comportamiento ajeno a los principios de Abraham y se deleitaba haciendo cosas que no eran muy correctas, no muy sanas. Entonces, cuando Sara ve la actitud que tiene Ismael, le dice a Abraham que Ismael no va a heredar con Isaac, que solamente la bendición recaiga sobre Isaac. Ahora vemos los hijos, ahora Jacob tiene que bendecir a Yosef, porque en un principio dijimos de que Yosef, la bendición por parte de Jacob es Yosef. Jacob ha visto el potencial que tiene Yosef y ahora ve el potencial también que tienen sus hijos, Efraín y Menashe, y la bendición que él quiere dar por parte de su padre Abraham y Isaac es para ellos dos, para los hijos de Yosef. Y la pregunta interesante sería, ¿qué transgresión cometió Menashe para que él no sea el primogénito? ¿Qué falta cometió Menashe? Es lo que no entendía Yosef. Yosef entendía, ok, Ismael se equivocó,
Ok, Esab se equivocó, pero Menashe, mi hijo, ¿qué hizo? En cambio de eso, no, con respecto a Menashe, habla de que fue uno de los más grandes dentro de la congregación de Jacob. Porque ya, a ver, pasando un poquito más, Menashe, cuando sabe que Efraín lleva la bendición como primogénito, Menashe no se queja, Menashe no dice voy a matar a mi hermano. No vemos una actitud, por ejemplo, de Caín. Cuando sabe que su hermano fue escogido la ofrenda, digo, a mi hermano sí lo escogiste, pero a mí no. No, en Menashe no hay una actitud de poder tener envidia sobre su hermano, porque él fue el escogido. En Menashe no vemos una actitud impulsiva de poder hacer quedar mal a su hermano para que tal vez Jacob diga, bueno, Efraín no es merecedor de la bendición, así que lo voy a bendecir a Menashe. En Menashe nosotros no vemos ninguna actitud con la cual él pueda llegar a ser descalificado como primogénito. Él, como primer hijo, tiene todos los derechos para ser el primogénito. Y eso es lo que le molesta a Joseph. Pero Jacob, cuando ve y sabe la reacción de sus hijos, fíjense, una de las maneras, y tal vez solamente esto lo vamos a ver en el hebreo, una de las maneras por qué llega a escoger Jacob a Efraín antes que a Menashe, es por lo que Joseph mismo hizo con sus hijos. Cuando Joseph le puso el nombre a Menashe, ¿por qué lo puso? ¿Alguien sabe lo que significa Menashe? Bueno, Menashe está ligado con el sufrimiento de Joseph al ser separado de su tierra, al ser separado de su familia, de su papá. Y dice, porque el Creador me sacó de la angustia y me ha dado tiempos de gracia en Egipto. Esto ya fue cuando ya él era como gobernador, ya estaba como gobernador. Pero tiene a su segundo hijo, y Joseph, ¿cómo lo llama? Lo llama Efraín. Y Efraín Menashe. Buenísimo. Entonces, Efraín está ligado a una palabra en hebreo que se llama pri. Pri significa multiplicar. Y ahí Joseph, cuando le puso el nombre a su hijo, dijo, ahora he sido prosperado, soy exitoso y tengo ya abundancia aún en tierra extranjera, en la tierra de Egipto. Y por ejemplo, nosotros cuando bendecimos el vino, decimos Bore Pri Agefen, el creador del fruto de la vid. Ese Pri significa la multiplicación en abundancia. Entonces, Jacob simplemente como pudo llegar a discernir cuando Joseph le delegó a su hijo por el estado de ánimo en el cual él se encontraba, supo que él los creó de acuerdo a ese potencial, de acuerdo a esos deseos, de acuerdo a cómo Joseph se sentía. Entonces, cuando tuvo primeramente a Menashe, simplemente fue para poder olvidar todo ese recuerdo negativo en el cual él sufrió hasta volverse gobernador. Pero cuando ya tuvo a Efraín, vio prosperidad, vio abundancia, vio continuidad. Y por eso lo llamó Efraín. Entonces Jacob, eso fue lo que llegó a percibir en Joseph con respecto a sus hijos. Por eso fue, o sea, es una de las interpretaciones de que Jacob llega a bendecir al primogénito, a Efraín y luego a Menashe. Porque ve que en Efraín está la multiplicación, está la fecundación, está de que él se va a poder expandir sobre todo el mundo. Y fíjense que cuando hace la bendición ahí le dice, se va a llegar a expandir sobre toda la faz de la tierra.
tu descendencia se va a llegar a expandir sobre todo el mundo. Y eso es algo muy importante porque de aquí nace el tema de la redención de la Geulá con respecto al Mashiach. Creo que nuestro hermano David había levantado la mano. Creo que no. Ok, ok. Ok. Muy bien, entonces la bendición de Efraín está afuera. Efraín no nace en la tierra de Israel. Efraín no nace dentro de la familia de Jacob. Yosef está exiliado afuera y Yosef, sus hijos afuera de la tierra de Israel. Y lo más grandioso de estos hijos es que se mantienen con la integridad, con la fidelidad, con la emuná, con la fe, con la confianza en el Elohim de su papá Yosef, que es el todopoderoso Hashem, que es el creador, se la mantienen intacta. A pesar, fíjense, a pesar de ellos, como descendientes de un gobernante, tienen todo a su disposición en imperio, en gobierno, en autoridad, ellos no se dejan influenciar por eso, por todo ese poder que puedan llegar a tener, político, económico, que puedan llegar a tener en Egipto. Sino estos hijos lo que están enfocados es en su esencia espiritual, en cómo verdaderamente darle el sentido espiritual a su vida. Y eso es lo que los llenó a estos dos muchachos cuando fueron llegados, cuando fueron bendecidos por parte de Jacob. Y entonces eso fue lo que vio Jacob. Y por eso cuando vio Jacob cómo era el comportamiento de estos dos hijos de Yosef, dijo, estos dos son grandes. Y como estos dos son grandes, entonces ellos van a formar parte de mi comunidad, van a formar parte de mis hijos, de mi familia nuclear, de mis hijos propios. Y por eso la bendición de Yosef llegó a tener a Yosef como el primogénito para que Yosef reciba esta doble porción. Y esa doble porción llegó a estar representada por Efraín, por un lado, y también al otro lado estuvo representada por Menashe. Y lo grandioso de esto es que, fíjense, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos crecieron con conocimiento en Hashem y tuvieron cerca a Hashem. Abraham tuvo revelación, tuvo profecía, habló directamente con Hashem. Hashem le decía a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Isaac también llegó a tener revelación por parte del Creador directa, en el cual Hashem le dijo, no vas a salir de la tierra de Israel. Y Jacob también recibió revelación por parte del Creador. Pero en Yosef no vemos eso, no vemos un nivel de profecía. Yosef fue influenciado por inspiración divina, porque él mismo llegó a percibir la presencia del Creador en todo lo que hacía. Cuando sus hijos despiertan a lo que es Yosef, a lo que su papá tiene como principio, a lo que él ha creado por medio de la inspiración que tiene con el Creador, entonces esa fuerza es lo que lo mantiene unidos. Esa fuerza es lo que los mantiene con identidad, independientes de la nación en la cual ellos fueron criados. Y eso es lo que los hace grandes. Y la prueba estuvo para Menashe cuando le dijeron, cuando ahí ve a su abuelo, cuando ve a Jacob. Seguramente para estos dos Jacob era la persona más importante para ellos, en la cual constantemente querían recibir enseñanza y consejo del abuelo. Cuando Menashe ve que la bendición se la da como parte de la primogenitura a Efraín, entonces Menashe lo recibe eso con mucho agrado. Y es ahí donde, más o menos para poder entender un poquito, es ahí donde, por ejemplo, nos vamos a presentar delante de una persona muy importante. Esa persona muy importante nos va a regalar $1000 a alguien
No, $1.000.000, vamos a poner $1.000.000 a uno y para el otro solamente tiene $500.000, el doble. Entonces, pero hay uno de ellos que sabe que tiene un 99% de que el $1.000.000 va a ser para él. Entonces se va confiado de que él lo va a recibir. Y cuando llega al lugar y ve que ese $1.000.000 no le corresponde a él, le corresponde al otro, y que solamente a él le corresponde $500.000, y bueno, y ahí queda. Entonces ahí el tema es cómo, cómo llega la persona a poder recibir esa información. Cómo la persona llega a recibir ese mensaje de que no fuiste vos el elegido. Ok, vos creíste que eras, estaba segurísimo que era. Estaba segurísimo que eras hijo. Estaba segurísimo que eras el escogido. Pero no eras vos, era el otro. Entonces, esa fue la prueba que llegó a tener Efraín, perdón, Menashe. Y cuando él vio eso, vio la actitud, Jacob vio la actitud de Menashe, dijo, de él también van a venir pueblos que van a ser muy poderosos y muy fuertes. Esto ya cuando Yosef quiere intercambiarle las manos diciéndole, no, padre mío, el que tiene que recibir la bendición es Menashe porque él es el primogénito. Y ahí Jacob le dice de que por la actitud que él está mostrando, por eso que estoy percibiendo de él, él también va a ser muy fuerte, va a ser muy poderoso y él también va a llegar a poder expandirse y a poder ser muy fuerte. Y vamos a ver dentro de la historia del pueblo de Israel de que Menashe, en realidad, Menashe también se convirtió en una tribu muy fuerte, porque antes de pasar a la tierra prometida, Menashe se quedó afuera y parte de su ganado, parte de su hacienda, parte de los hijos de Menashe se quedaron como resguardo antes de entrar a la tierra prometida. Pero no solamente eso, sino que también llegaron a entrar a la tierra prometida otra parte también. Es decir, tuvo doble posesión, una fuera de Israel y la otra por dentro. Entonces Menashe también fue muy grande, se llegó a multiplicar y también fue una tribu muy importante. Pero con Efraín hay algo mucho más que vio Jacob. Vio no simplemente la fuerza como tribu, sino que Efraín va a surgir desde las cenizas, es decir, desde afuera se va a levantar. Efraín va a escuchar la voz de su papá afuera y va a tener la fuerza de poder revivir como revivió Jacob en su encuentro con José. Y eso es lo que lo hace fuerte a Efraín. Entonces, fíjense, las personas que muchas veces despiertan no tienen nada que ver con Israel, no tienen que ver nada con el tema de espiritualidad, pero cuando hay algo ahí de adentro que le nace buscar hacer lo correcto, de buscar un sentido espiritual a su vida, de que no se sienten conforme simplemente con hacer el bien, simplemente con tener una vida de ética, tener una educación muy buena, sino que ven un poquito más allá, no hay satisfacción en esas personas. Y cuando ya se encuentran con el tema de la Torá, las enseñanzas del pueblo de Israel, ven que pueden llegar a tener parte de ella, parte de esa herencia. Y ese despertar es Efraín. Efraín, la bendición de Efraín está por todo el mundo. Pero ¿cuándo es cuando Efraín despierta? Cuando verdaderamente escucha una voz espiritual. En este caso, del ejemplo de la bendición, es cuando escucha la voz de Jacob. Cuando Jacob le dice, de ti Hashem va a ser una gran nación, te vas a multiplicar y tú vas a hacer la bendición para todo el mundo. Así como Jacob le habló a Efraín y le dio esa bendición, así también todas las personas de todo el mundo, cuando están en una búsqueda de espiritualidad en su vida y escuchan la voz del Tzadik, la voz del justo, del Mashiach, la voz de Yehoshua, cuando escuchan esa voz profética, entonces tienen la fuerza de poder despertar espiritualmente. Y eso es lo que los hace grandes.
Eso es lo que hace grande a Efraín. Y por eso, fíjense, ya con esto termino, para si es que hay algunas preguntas. Todos los viernes antes de comenzar el Shabbat, o perdón, ya dentro del servicio del Shabbat, dentro de las bendiciones que se tienen, en la bendición de los papás que realizan a los hijos varones, la bendición es la que da Jacob a los hijos de Yosef. Y la bendición dice que el Creador te haga como a Efraín y que también te haga como a Menashe. Y ahí luego decimos la bendición ya sacerdotal, que esa ya es cuando el pueblo de Israel ya está conformado como pueblo. Pero ha trascendido la bendición de Jacob. Y es por la actitud que han tenido estos dos hijos de Yosef. Por eso, incluso los Yehudim, los judíos de todo el mundo, en cada Shabbat bendicen a sus hijos pidiéndole al Creador de que ellos sean como Efraín y también que sean como Menashe. Y esto con el objetivo de que, a pesar de que pueden estar en el exilio, no pueden estar en la tierra de Israel, a pesar de que pueden estar en una circunstancia difícil de buscar su espiritualidad, de poder conectarse con el Creador, de poder estudiar la Torá, aunque es muy difícil eso porque hay un sistema que tal vez lo empuja a la persona a poder involucrarse con otras personas que tal vez no tienen nada de objetivos espirituales, pero la fuerza que puede llegar a tener Efraín y Menashe cuando se dice esa bendición es para que estos dos hijos siempre estén unidos y que siempre recuerden que a pesar de que ellos pudieron llegar a ser grandes en Egipto, prefirieron estar a las rodillas de Jacob, a las enseñanzas de Jacob. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que todo hijo de Israel busca, o todo papá que sabe que es importante el legado que tiene Israel, trata de buscar para sus hijos. Sabe que es muy importante que aprendan a servir al Creador, que aprendan a tener una relación personal con el Eterno, que aprendan a ser buenas personas llenas de los principios de la Torá, y eso lo va a llevar a ser personas grandes, los cuales el Creador mismo puede llegar a poder manifestarse en ellos una santidad muy elevada. Muy bien. Esto con respecto a esta bendición que realiza Jacob para Yosef por parte de sus hijos. Muy bien, hasta aquí si hay alguna si hay alguna pregunta, si hay algún comentario más, entonces pueden realizarla. Algo que podemos también rescatar de esta parashá es después de toda la maldad de los hermanos de Joseph, de todo lo que aconteció en su venta, en la prisión, bueno, con Efraín vemos de que el Eterno les muestra cómo Israel es unificado por medio de la Teshuvá, y eso es a consecuencia de todo lo que el Eterno ya tenía preparado con Joseph. Y así el pueblo de Israel, como muchas naciones, fueron beneficiados con estos alimentos que tenían que proveerse durante 7 años. Eso es algo muy, muy importante para que en Efraín podemos ver cómo Hashem ve la unificación de Israel estando en tierras extranjeras. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros vemos ahí ya que todos los hermanos llegan a unificarse porque ellos, bueno, se arrepienten de todo lo que le han hecho a Yosef, por toda esa ira, el enfado que tenían, porque él era el hijo escogido del papá, era el predilecto.
Y ya esto lo demuestran con Benjamín, ¿no? Benjamín, que también es considerado el hijo amado de Jacob, y cuando tiene la oportunidad de dejarlos allá como esclavo ante el gobernador y ellos irse libres a sus casas, ellos dicen no, porque eso le va a traer un sufrimiento a nuestro papá y no queremos que nuestro papá sufra nuevamente. Entonces, cuando ellos saben que su papá tal vez puede sufrir mucho por la consecuencia, y Yosef ve esa actitud de ellos, saben que verdaderamente se han arrepentido de lo que le habían hecho a él, y que esta vez estaban con la corrección de poder dar su vida incluso por el hermano que era preferido de su papá. Y ahí es donde, ahí en Egipto es donde se construye nuevamente la unión familiar. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, se le agradece por estar aquí en la sala y poder estudiarla para allá. Vamos a ir anunciando los grupos. Tenemos, por el momento, vamos a establecer los días jueves como estudio a las 8 de la noche. Y las otras actividades que tengamos también vamos a ir compartiéndoselas en los grupos. Muy bien, de mi parte, agradecerle nuevamente y que el Eterno pueda bendecir sus vidas a todos. Shalom, shalom para todos. Shalom, hermano. Shalom para todos. Gracias.